Evenu Shalom Alejem. Paz para todos ustedes, amigos televidentes de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Bienvenidos a este también nuestro nuevo, escuche por favor, nuevo y único Facebook ministerial. @David Diamond Oficial, no lo olvide, @David Diamond Oficial. Recordando que el anterior David Diamond Historia del Futuro, el anterior Facebook David Diamond Historia del Futuro, nos fue robado en el mes de junio y nosotros no somos responsables de ninguna de las ridículas publicaciones que vienen emergiendo desde ese Facebook. Por tanto, les pedimos de la manera más respetuosa, bloqueen de inmediato, nuestros hermanos y amigos, esa página en Facebook y vénganse en masa aquí, @David Diamond Oficial. Por favor, les digo, bloqueen para evitar confusiones con las publicaciones. Bueno, sin más ni más, ¿qué les podré decir? Hoy es un día muy importante, muy especial, no solo para la nación de Israel, sino para el mundo entero y también para la iglesia de nuestro Mesías Yeshua. ¿Qué fecha estamos? Miércoles 6 de diciembre del año 2017. Los saludo desde la hermosa capital de Colombia, la ciudad de Bogotá. En el calendario hebreo es 18 de Kislev del 5777. 18 de Kislev del año 5777. Un día que marca un antes y un después para la historia de la nación de Israel, del pueblo judío, y sin lugar a dudas marca un momento de partida para la tribulación venidera que se avecina de acuerdo al cumplimiento de las profecías bíblicas descritas por Moisés, los profetas, el Mesías y los apóstoles. En principio, quisiera también pedirles con el mayor debido respeto, tengan la bondad de disculparme. Estoy tratando de superar una fuerte gripe, una neumonía que se me ha presentado en días pasados y me está costando hablar. Sinceramente, le pido su comprensión, por favor, a todos mis amigos y hermanos televidentes. Ruego al Eterno, Hashem, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el Todopoderoso de Israel, que en nombre de Yeshua el Mesías nos bendiga en esta filmación. El rey David escribió en el Salmo 137, versículo 5, lo siguiente: Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se me pegue a mi paladar, si no me acordare de ti, y si no enalteciere a Jerusalén como el asunto más importante de mi alegría. Jerusalén, cuán hermosas cosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, dice también David en otro de los salmos. Hoy, la ciudad de Jerusalén, Jerusalén en hebreo, ha pasado a vivir uno de los momentos más importantes de la historia moderna, porque el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, acaba hace pocas horas atrás de reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel y se planea próximamente, a mediano plazo, trasladar la embajada norteamericana a Jerusalén desde Tel Aviv, donde se halla asentada desde años atrás. Sin lugar a dudas, es un momento importante y se me viene a la mente una canción hebrea que desde niño la aprendí. Perdonen por favor la voz, pero dice algo así: Ose shalom bimrova, uyase shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'imru imru amen. Yase shalom, shalom aleinu, ve'al kol Israel. Aquel que extiende la paz en los cielos, extienda su manto de paz sobre su pueblo Israel y sobre todos nosotros, y digamos amén. De verdad que lo que se viene sobre Jerusalén es algo bien difícil. Empiezo por lo siguiente. En esta semana, 151 naciones, escuche, 151 naciones en la ONU votaron contra Israel, concretamente contra el derecho del pueblo judío y del Estado judío de Israel sobre la ciudad de Jerusalén. Se lo digo más clarito. Para 151 gobiernos de la tierra esta semana dicen que los judíos no tienen ningún derecho sobre la ciudad santa de Jerusalén, que no tienen nada de qué reclamar sobre aquella ciudad. Imagínese usted.
Tamaña osadía. Lo que el derecho internacional le pretende negar a Israel es curiosamente lo que la Biblia le da como derecho al pueblo hebreo: la ocupación sobre la santa ciudad, una ciudad de Jerusalén conquistada por el mismísimo rey David hace tantísimos siglos atrás, en una batalla contra los jebuseos, que eran los ocupantes de Jerusalén en aquel tiempo. Recordará usted la famosa historia de Ornán Jebuseo, que ofreció un pedazo de tierra para que David ofreciera sacrificios en ese lugar. Y David dijo: yo no ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste nada. Pagó por la era de Ornán el Jebuseo, que era el líder de aquel pueblo en aquel momento, y compró ese pedazo de tierra. Y a partir de ese momento, ese derecho de compra le da al rey David y a la nación de Israel el derecho inalienable e imprescriptible sobre la santa ciudad, porque lo que usted compra le pertenece, no se lo consiguió, ¿qué le digo yo?, de regalo. Él pagó por ese derecho, adquirió el derecho de propiedad sobre ese territorio. Y a partir de ese momento, Jerusalén se convirtió en la capital del imperio davídico, la capital del imperio davídico, porque David trasladó su reino de Hebrón a Jerusalén e instauró desde allí, la ciudad de David, su gobierno sobre el pueblo hebreo. Por ende, Jerusalén es, en pocas palabras, la ciudad más importante para el pueblo hebreo. Es el corazón espiritual de la nación de Israel. Es imposible desconectar a Jerusalén de Israel. Ya lo decía David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, el fundador del Estado de Israel en 1948. Allí donde estuvo nuestro pasado, en la historia, estará también nuestro futuro. No podemos concebir al pueblo judío ni a Israel sin Jerusalén. Curiosamente, la palabra Jerusalén viene de dos palabras hebreas: Yará Shalom, Yará Shalom. Yará viene de Iraá, que significa temor y reverencia, y Shalom significa paz. Estas mezclas de Iraá, reverencia, y Shalom forman el nombre Jerusalén. ¿De dónde viene el nombre Yará o Iraá en hebreo? Cuenta la historia que cuando Abraham subió con, escuche bien, Isaac al monte, el Señor le dijo: sacrifícame a tu hijo. Y dice que Abraham sintió y dijo: en este lugar hay temor, reverencia. Por eso fue llamada Iraá, temor reverente. Pero sin embargo, Salomón la llamó ciudad de paz, Shalom. Y también, inclusive, ya en el libro del Génesis, dice que Melquisedec, aquel rey y sacerdote del Dios Altísimo que bendijo a Abraham, fue llamado rey de Salem o rey de paz. Por ende, estas dos palabras, temor reverente y Shalom, paz, conforman el nombre Jerusalén, que también se traduce como fuente de paz. Curiosamente, Jerusalén se ha convertido en un trofeo de guerra, como lo he dicho en muchas de mis prédicas, para todas las naciones. El conflicto por la tenencia de Jerusalén no solamente es algo histórico, donde se derramó bastante sangre. Lo dije en uno de mis libros, En Jerusalén y la Tierra Prometida, un libro que está a su disposición, por cierto, a través de nuestro nuevo y único Facebook ministerial, @DavidDiamondOficial, y de nuestros números de teléfono en el Ecuador con nuestra secretaria Rita Marconi. Lo dije claramente: la historia de Jerusalén fue escrita con lágrimas, con sangre, con muerte. Cada página de la historia de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad más importante del mundo, porque en ella se encuentra el trono de Dios. Quiero que vea el Salmo 122, lo que oró el rey David. Escribe el rey David estas palabras: Shalom, Shalom, Jerusalén. Una canción hebrea dice: Shalom, Shalom, Jerusalén, Shalom, Shalom, Jerusalén. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. La pregunta es ¿por qué? En el verso 5, David escribe: porque allí están las sillas del juicio y los tronos de la casa de David, es decir, la casa real de Israel. El rey de Israel, el primer rey reconocido, ungido. Claro, Saúl es el primer rey de Israel, estamos en honor a la verdad claros en esto. Pero la dinastía mesiánica fue encomendada al rey David, descendiente de la tribu de Judá, de Belén Efrata. Entonces, allí están los tronos para que los hijos de David se sienten. Y como lo expliqué en alguna oportunidad, así como Dios tiene su trono en el cielo,
el Mesías tiene su trono en la tierra y precisamente está en Jerusalén. Por eso todo el mundo combate por Jerusalén, porque es el trofeo más grande de guerra. Lo decía Alejandro Magno, Alejandro el Grande, el más grande conquistador de la historia, que murió a los 33 años de edad, enfermo, pero se atrevió a decir estas palabras: el emperador que conquista el mundo entero y no conquista Jerusalén no ha ganado nada. Ahora se podrá dar cuenta por qué Jerusalén es tan importante para el mundo entero. Lo que ha pasado hoy, 6 de diciembre del año 2017 o 18 de Kislev del año 5777 en el calendario hebreo, es trascendental, porque Jerusalén ha sido reconocida por la principal potencia gentil del mundo, Estados Unidos, como la capital de Israel, del Estado judío, el Estado moderno de Israel. Quiero aclarar esto, por favor. Acompáñame a Mateo capítulo 24. Estaba marcado que el pueblo judío regresaría a su tierra en el final de los tiempos. Mateo capítulo 24, el Mesías dijo estas palabras, si me lo permiten, por favor. Versículo 32. De la higuera aprended la parábola. La higuera es el emblema de Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está ya cerca. El verano es el Mesías. Cuando la higuera, que es Israel, rebrota en su tierra, esto ocurrió en 1948, sepan que el Mesías está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que quede claro, no pasará esta generación, verso 34, sin que estas cosas acontezcan. ¿Qué es lo que está prometiendo el Mesías en Mateo 24, del 32 al 35? El renacer de la higuera, el renacer de Israel, como un anuncio profético que el verano está ya cerca. El verano en la literatura rabínica representa al Mesías. Por ende, el resurgimiento de Israel anuncia que Yeshua viene pronto. Esto ocurrió el 14 de mayo de 1948. 14 de mayo de 1948, Israel es refundado como nación. Y comienza ahí un periplo de una generación en el cual se van a cumplir un montón de profecías bíblicas. Ahora, ¿cuánto tiempo dura una generación? Vamos, por favor, al Salmo 90. Vamos al Salmo 90, por favor. Salmo 90, dice la Escritura algo muy importante. Dice la Escritura, si me lo permite, por favor. Verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años, como promedio. Y los más fuertes llegan a vivir 80 años. Con todo esto, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. O sea, David está poniendo un tiempo promedio de 70 años como una generación, un tiempo profético. Lo dije en otras conferencias, 70 años estuvo el pueblo de Israel en Babilonia, 70 años pasaron desde Yeshua, desde la muerte de Jesús, hasta la destrucción de la ciudad y el templo, donde no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada. El número 70 es un múltiplo de 7, un número clave en la profecía bíblica. Así, desde 1948, escúcheme bien, han pasado prácticamente 70 años desde que el Estado de Israel fue fundado, el 14 de mayo de 1948. Estamos a las puertas que Israel cumpla la generación de haber sido refundado. Saludos desde Jerusalén en el Día de la Independencia de Israel. Hace 69 años se fundó el Estado de Israel. Fue un momento victorioso para nuestro pueblo. Habíamos estado dispersos por todo el mundo durante milenios y retornamos a nuestra tierra ancestral para construir un refugio seguro donde vivir y prosperar. Ahora muchos dudaban de que este pequeño Estado de Israel lograría sobrevivir. Estábamos rodeados de enemigos hostiles que nos atacaron una y otra vez. Así que quizás para algunos este escepticismo estaba justificado, pero sobrevivimos mucho más que eso. Nosotros prosperamos. Hoy Israel es fuerte, democrático y próspero. Y no tengo ninguna duda de que en los próximos 69 años Israel continuará progresando siendo fuerte y próspera. Nuestra historia es una historia de esperanza, no solo para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Perseveramos en la adversidad contra las probabilidades. Cualquier persona que lucha por una causa justa, luchando contra posibilidades,
aparentemente insuperables, podría inspirarse en nuestra historia. Feliz Día de la Independencia a todos nuestros amigos alrededor del mundo. O sea, estamos en un momento profético cumbre y que hoy el presidente Donald Trump reconozca a Jerusalén como capital de ese estado es algo trascendental. ¿Por qué? Porque cuando los judíos son retornados, son recogidos de entre todas las naciones por mano de Dios para que se cumplan más de 2000 profecías bíblicas, los judíos regresan a la tierra prometida, pero no a Jerusalén de entrada, que quede claro. Los judíos regresan a Israel, pero no tienen control de Jerusalén, que por ese momento estaba bajo dominio británico y jordano. Recién en 1967, escuche bien, por favor, desde 1948 hasta 1967, Israel tenía su hegemonía política en Tel Aviv. Pero en 1967 ocurre algo impactante. El mundo árabe, con Jordania a la cabeza, desafían a una guerra a Israel para acabar con el pueblo judío. Sin embargo, los árabes pierden la guerra. Israel no solo que se impone, estando en minoría de condiciones numéricas, más claro, eran muy pocos soldados judíos contra tamaña multitud de soldados árabes. No obstante, Israel milagrosamente gana la guerra de los 6 días. El nombre mismo es profético, porque 6 días trabaja el hombre y el 7º descansa. Imagínese usted, fue una guerra profética. En esa guerra de 1967, Israel, lo repito una vez más, no solo vence al mundo árabe, sino que reconquista territorios. Y uno de ellos fue Jerusalén. Reconquista la ciudad santa. Y por primera vez, los soldados, en principio, y los rabinos de Israel, llegan al cótel, al muro de las lamentaciones, y agarrados de sus piedras, comienzan a llorar y a gemir, porque no podían creer lo maravilloso del momento, haber llegado por fin a Jerusalén, el anhelo de tantos siglos en el corazón de todo judío. Curiosamente, esa profecía también fue anunciada por el Mesías Yeshua. Dice textualmente en Lucas 21, verso 24, escuche, Lucas 21, verso 24, y caerán a filo de espada los judíos y serán llevados cautivos a todas las naciones de la tierra. Y Jerusalén será dominada, pisoteada por las naciones gentiles, estará bajo dominio de naciones gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, que Jerusalén estaría bajo dominio de otros pueblos, no de Israel. Pero esto tendría su cumplimiento hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo terminó el mando, el gobierno gentil sobre Jerusalén? En 1967, en un mes de junio. ¿Qué pasó? El pueblo judío regresa a Jerusalén y se cumplen exactamente 1897 años. Escuchen, 1897 años que no habían judíos, que Jerusalén, no era capital de Israel. A partir de ese momento, después de 1897 años, Jerusalén vuelve a ser capital eterna e indivisible, ahora del moderno Israel. Imagínense, desde 1948 hasta 1967, los judíos no podían entrar a Jerusalén, mucho menos gobernar desde allí. Recién en 1967, Jerusalén se convierte en capital del actual Estado de Israel, pero las naciones no reconocían, y esto es importante por favor, no reconocían en las Naciones Unidas que Jerusalén sea la capital de Israel, porque eso era un desafío abierto al mundo árabe, a la religión musulmana. Quiero que ustedes me entiendan esto, por favor les pido, pongan atención. Jerusalén es una ciudad importantísima para miles de millones de personas de 3 religiones distintas, y las 3 monoteístas. Cuando digo monoteístas, quiere decir que creen en un único Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham. Hablo en principio de Jerusalén, la ciudad santa para el pueblo judío, conocida como Sion, también en la Biblia, Sion, una ciudad que aparece 897 veces en la Biblia, 600 y tantas en el Antiguo Testamento y el resto en el Nuevo Testamento. Jerusalén es sagrada para judíos. Para musulmanes, a través del Corán, que la llaman Al-Quds, la sagrada o la santa. Pero también para miles de millones de cristianos de distintas denominaciones en el mundo entero, porque conocemos por historia y por verdad que Yeshua, el Mesías,
vivió, murió y resucitó, ascendiendo hasta los cielos desde Jerusalén. Por eso es trascendental para las tres religiones. Lo repito, las Naciones Unidas, para evitar conflictos armados en el Medio Oriente, que al final no los evitaron, porque se dieron consecuentemente uno tras de otro, Jerusalén no fue reconocida como capital por ningún país del mundo. Como capital de Israel, me refiero, aclaro. Ningún país del mundo reconoce a Jerusalén como la capital de Israel hasta este día. Esto es importante. No está reconociendo Chile, Uruguay, Sudáfrica, Alemania, Turquía, Rusia, no. Es Estados Unidos, que guste o no, es la principal nación gentil del mundo. Es Estados Unidos la que hoy, hoy 6 de diciembre del año 2017, hoy reconoce por primera vez una nación gentil a Jerusalén como la capital del actual Estado de Israel. Dense cuenta de lo que va a provocar. Estados Unidos desde 1948 hasta hoy ha venido esquivando y eludiendo esta responsabilidad de reconocer a Jerusalén como capital del Estado hebreo. Ha venido eludiendo, lo repito una vez más, a través de sus distintos presidentes y administraciones. Ni qué decir de Obama, que no quería ni saber del tema. Muchos menos los Bush, ni los Clinton, ni los Reagan. Definitivamente todos esos presidentes esquivaron esto. Pero Donald Trump hoy cumplió una de sus más grandes promesas electorales. Donald Trump prometió que si él llegaba a la primera magistratura de los Estados Unidos, trasladaría a Jerusalén la embajada norteamericana, que como todas las demás del mundo, que reconocen relaciones internacionales y diplomáticas con Israel, tienen su sede en Tel Aviv. El cargo de presidente, les dije que miraría a los desafíos del mundo con una mirada abierta y con una manera fresca de pensar, porque no podemos resolver nuestros problemas si tomamos las mismas decisiones fallidas y las mismas estrategias fallidas del pasado. Todos los desafíos ameritan una nueva manera de pensar. El anuncio de hoy anuncia una nueva estrategia respecto del conflicto entre israelíes y palestinos. En 1995, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley de la Embajada de Jerusalén, que indica al gobierno que debemos trasladar la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, a esa ciudad. Eso es muy importante, reconociéndola como capital de Israel. Esa ley fue aprobada por mayoría en el Congreso y fue refrendada en el Senado hace apenas 6 meses. Pero desde hace más de 20 años, todos los presidentes que me han antecedido han ejercido la cláusula de la ley que habla de prorrogar el traslado de la embajada o incluso reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Han estado firmando esta prórroga pensando que prorrogar el reconocimiento de Jerusalén facilitaría el proceso de paz de Medio Oriente. Pero han pensado basándose en los datos que tenían a su alcance en ese momento. Pero ya sabemos cuál ha sido el resultado. Después de más de 2 décadas de prórrogas, no estamos más cerca de llegar al esperado acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Y si seguimos aplicando la misma fórmula, no tendríamos por qué esperar un resultado distinto. Por lo tanto, he decidido que es momento de reconocer de manera oficial a Jerusalén como la capital de Israel.
Presidentes anteriores habían hecho ya este compromiso, lo habían asumido en sus plataformas de campaña, pero yo hoy estoy dando cumplimiento a este compromiso. Estoy convencido a que obedece a los mejores intereses de la Unión Americana y al proceso de paz entre israelíes y palestinos. Este es un paso que tendríamos que haber dado hace ya mucho tiempo en bien del acuerdo de paz de Medio Oriente. Israel es una nación soberana con el derecho de cualquier otra nación soberana de decidir cuál es su ciudad capital. Y reconocer esto como un hecho es condición necesaria para alcanzar la paz. Hace 70 años, Estados Unidos, bajo el presidente Truman, reconoció al Estado de Israel. Y desde entonces, Israel ha hecho de Jerusalén su ciudad capital, la ciudad capital del pueblo israelí de siempre. Hoy, Jerusalén es el asiento del gobierno actual de Israel. Es la casa de la Knesset, del Parlamento israelí, y es también la casa de la Suprema Corte de Israel. Es ahí donde reside el primer ministro y donde también reside el presidente de Israel. Desde ahí operan los ministerios de Israel. Los presidentes estadounidenses, los secretarios de Estado y nuestros altos cargos del ejército han visitado Israel y han ido a Jerusalén, como hice yo este mismo año, a visitar a los altos dignatarios del gobierno de Israel. Jerusalén no es solamente el asiento de los sitios sagrados de tres grandes religiones, sino que es también corazón de una de las grandes democracias de nuestro tiempo. Tenemos que reconocer al pueblo de Israel que han hecho de Jerusalén una ciudad que acoge a cristianos, musulmanes y judíos, donde pueden adorar a Dios según su propia convicción. Jerusalén es hoy en día y debe seguir siendo un lugar donde los judíos oren en el muro de las lamentaciones, donde los cristianos puedan andar las estaciones de la cruz y donde los musulmanes puedan visitar la mezquita de Al-Aqsa. Sin embargo, desde hace muchos años, los presidentes de la Unión Americana no han dado el reconocimiento a Jerusalén como capital de Israel. Es más, nos hemos negado a reconocer a ninguna ciudad como capital israelí. Pero hoy, finalmente, reconocemos a Jerusalén como la capital de Israel. Este es nada más y nada menos el reconocimiento de una realidad, y es lo correcto, algo que tiene que hacerse, y por eso mismo, de acuerdo a la ley de la Embajada de Jerusalén, doy instrucciones en este momento al Departamento de Estado para que traslade nuestra Embajada de Tel Aviv a Jerusalén. En este momento se da paso a la contratación de arquitectos e ingenieros para que den inicio al plan de construcción de una embajada que rendirá homenaje al proceso de paz de Medio Oriente. Quiero subrayar algo claramente. Esta decisión no está pensada de ninguna manera para alejarnos de nuestro compromiso para facilitar el acuerdo de paz de Medio Oriente. Queremos un buen acuerdo de paz para Israel y para los palestinos. De ninguna manera estamos asumiendo posiciones respecto de la situación definitiva de Jerusalén, ni de la resolución de una frontera muy discutida. Eso tendrán que resolverlo las partes. Estados Unidos sigue
sigue estando comprometido con facilitar un acuerdo de paz aceptable para ambas partes. Mi intención es hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar a forjar este acuerdo de paz, sin cuestionar que Jerusalén es uno de los temas más delicados de las pláticas de paz. Estados Unidos está a favor de la solución de los dos estados. Mientras tanto, le pido a las partes que respeten el statu quo y los sitios sagrados de Jerusalén, como Alam al-Sharif. Sobre todo, nuestra mayor esperanza es la esperanza de la paz, un anhelo universal de la humanidad. Con esta decisión ratifico la posición de mi administración de estar comprometida con la paz y la seguridad de la región. Habrá roces y desacuerdos respecto de este anuncio, pero confiamos en que a final de cuentas, conforme superemos estas diferencias, alcanzaremos la paz en la clave de cooperación y comprensión. Sabemos que esta ciudad sagrada debe invocar en nosotros lo más elevado del hombre, no llamándonos a retroceder a las viejas rencillas que han sido siempre tan predecibles. La paz no está nunca jamás más allá del alcance de quienes la anhelan. Por eso hago un llamado a la mesura, a la tolerancia. Deben prevalecer sobre las voces del odio. Nuestros niños deben heredar nuestro amor, no nuestros conflictos. Quiero repetir lo que acabo de decir. Lo que dije en la cumbre de Arabia Saudita este mismo año, que Medio Oriente es una cuna de historia, cultura, que está poblada por un pueblo vibrante, fuerte, diverso, pero el futuro que espera a esta región se ha visto secuestrado por el baño de sangre, el terrorismo, la ignorancia y la intolerancia. Yo daré instrucciones al vicepresidente Pence para que visite en estos días Medio Oriente, para que se combata el radicalismo que ha minado toda esperanza de paz para las futuras generaciones. Es tiempo para que quienes anhelan la paz logren vencer a los extremistas. Es tiempo para que todas las naciones civilizadas y los pueblos civilizados puedan responder a este desafío en clave de debate y no de violencia. Es tiempo de que las voces jóvenes y moderadas de todo Medio Oriente se hagan oír en bien de un futuro brillante y hermoso. Así que hoy volvamos a comprometernos con el camino de la comprensión y el respeto mutuos. Volvamos a repensar en nuestra mente y en nuestro corazón todas las posibilidades que hay a nuestro alcance. Hago un llamado a los líderes de la paz, a líderes religiosos y políticos de Israel, a los musulmanes y cristianos que busquen una paz duradera. Gracias y que Dios los bendiga a todos, a Israel, a los palestinos y a las naciones, a los Estados Unidos. Gracias. Anuncio donde reconocen a Jerusalén como la capital de Israel y está procediendo, después de las palabras que dirigió, a firmar este. Como acabamos de escuchar, el presidente Donald Trump ha cumplido en primera parte su promesa electoral. Ya hoy, al reconocer a Jerusalén como capital de Israel, está anunciando que su siguiente paso, no lo ha dicho cuándo,
no lo ha dicho cuándo, y esto es importante, va a trasladar la embajada a Jerusalén. Uno de los requisitos precisamente es tener un edificio donde pueda funcionar. ¿Cuánto tiempo le tome trasladar la embajada? ¿Qué es lo que ocurre hasta eso? Ahorita vamos a hablar de ese tema. ¿Cuál ha sido la reacción del mundo ante lo que acaba de suceder? En principio, los invito en este mismo segundo a escuchar las declaraciones del primer ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Acaba de declarar hace pocos minutos lo siguiente. Agradecer a los Estados Unidos que haya dado su reconocimiento a nuestra ciudad, Jerusalén, como capital de Israel. Quiero subrayar que el presidente Trump hizo un llamado a la paz. Nuestro objetivo desde siempre. Nosotros seguiremos trabajando con el presidente y con su equipo para que este sueño de paz cristalice. También quiero dejar muy en claro que no cambiará en ningún sentido el statu quo de Jerusalén. Será una ciudad de libre adoración para cristianos, judíos y musulmanes por igual. Señor presidente Trump, muchísimas gracias por la decisión que tomó de darle hoy su reconocimiento a Jerusalén como ciudad capital de Israel. Yo y mi pueblo le estaremos agradecidos por siempre. Bueno, sentimientos encontrados, esa es la verdad. Así se puede definir lo que siente cada judío en este momento en su corazón. Sentimientos encontrados. Por una parte, compartimos la declaración del primer ministro Netanyahu. Gracias, señor presidente Donald Trump. Mi pueblo le estará agradecido para siempre por lo que usted acaba de hacer al reconocer a Jerusalén como nuestra capital. Lo he dicho en la prédica Donald Trump y la profecía bíblica, que usted la puede encontrar en YouTube, y también en la prédica Donald Trump, siervo de Dios, en interrogación, no afirmando, preguntando. Donald Trump, siervo de Dios, lo dije claramente. Dios puso a Donald Trump en la primera magistratura de Estados Unidos porque este hombre definitivamente va a ser utilizado por Dios para encaminar al mundo a los días finales de la historia, antes del regreso del Mesías. El mundo no es ni será el mismo después de Donald Trump, eso ya está claro. Lo que ha sucedido, sin lugar a dudas, llena de simjá, simjá en hebreo, de gozo, de regocijo, simjá de shalom, de gozo y paz, en cierto modo, el corazón de la nación de Israel. Mucha alegría, jolgorio, fiesta, al ver que ya por fin una nación gentil reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Compartimos por ese lado la dicha y la alegría manifestada por el primer ministro Netanyahu. Pero, ojo, aquí viene algo que usted no puede dejar de lado. Por lo menos 3 veces Netanyahu mencionó una palabra de 3 letras en español: paz. Paz, paz. Al conflicto en el Medio Oriente y el control de Jerusalén. Yo quiero leer 1 Tesalonicenses 5. Dice la Escritura acerca del momento en el cual el Mesías Yeshua vendrá a recoger a la iglesia, para el momento del arrebatamiento y la resurrección de los muertos en Cristo. Verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las épocas, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque ustedes saben perfectamente, o sea que si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted asiste a una iglesia donde de verdad le predican el Evangelio y donde leen la Biblia tal como debe ser, y se le predican las Sagradas Escrituras tal como el Espíritu Santo ordena. Ustedes sí saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, sin previo aviso. Que cuando digan paz y seguridad, escuche bien, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer embarazada, y no podrán escapar. Cuando digan paz y seguridad. Y tenga por hecho que estas 2 palabras son las más importantes hoy, en este minuto, en el léxico diplomático, político, militar y periodístico en el mundo entero. Todos están hablando de paz para el Medio Oriente.
que si la paz se va a lograr o que no se va a lograr, si va a haber seguridad o no la va a haber. Lo cierto es que las repercusiones son tremendas. Aquí dice que cuando digan paz y seguridad, ¿quiénes son digan? Israel y las naciones. No dice digamos paz y seguridad. Cuando oigamos decir a otros, Israel y las naciones del mundo, paz y seguridad, sepamos que para ellos viene destrucción repentina. Y es de lo que voy a hablar en pocos minutos más. Viene, y escúcheme bien, por favor, póngale la firma. 6 de diciembre del año 2017, desde Bogotá, Colombia, lo estoy diciendo. 6 de diciembre del año 2017, desde Bogotá, Colombia. 18 de Kislev del 5777 en el calendario hebreo. El terrorismo se va a agudizar, acuérdese, a partir de hoy. Los ataques terroristas contra intereses norteamericanos e israelíes en el mundo entero van a multiplicarse a raíz de lo que acaba de suceder. Y enseguida me va a entender por qué. Es más, la Escritura termina diciendo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda, porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Hermanos, en pocas palabras, lo que hoy ha pasado para Israel es regocijo temporal, porque lo que viene es una situación muy dura para no solo Israel, sino el mundo entero. Pero para la iglesia es el anuncio que el Señor ya viene. Maranatá, Maranatá. El Señor viene pronto. Yeshua viene ya. ¿Qué repercusiones más han habido a raíz de las declaraciones del primer magistrado, dignatario de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump? Hoy se ha pronunciado el líder del Vaticano, de la religión romana, desde Roma, desde la Basílica de San Pedro, supuestamente de San Pedro, porque Pedro nunca llegó a Roma, la Biblia lo demuestra, quien llegó fue Pablo, pero bueno, allá ellos con su historia, ¿cierto? Pues se ha manifestado Francisco al mundo entero. Francisco Bergoglio ha emitido la siguiente declaración. Vamos por favor a la nota en cuestión. Che introdurrà con il... Il mio pensiero va ora a Gerusalemme. Al riguardo non posso tacere la mia profonda preoccupazione per la situazione che si è creata negli ultimi giorni e nello stesso tempo rivolgere un accorato appello affinché sia impegno di tutti a rispettare lo status quo della città in conformità con le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. Gerusalemme è una città unica, sacra per gli ebrei, i cristiani e i musulmani, che in essa venerano i luoghi santi delle rispettive religioni e ha una vocazione speciale alla pace. Prego il Signore che tale identità sia preservata e rafforzata a beneficio della Terra Santa, del Medio Oriente e del mondo intero, e che prevalgano saggezza e prudenza per evitare di aggiungere nuovi elementi di tensione in un panorama mondiale già convulso e segnato da tanti e crudeli conflitti. Bueno, como ustedes acaban de escuchar, el líder romano está haciendo un llamado a la paz entre judíos, musulmanes y cristianos, las tres religiones monoteístas, como ya lo hemos dicho. Pero siempre, siempre, el líder romano tira a favor de los palestinos. Siempre y en todo momento ha marcado una línea en la política y la diplomacia del Vaticano, porque el Vaticano es un Estado, no solamente es una religión, es un Estado con influencia política y diplomática en el mundo entero. Se ha unido al mundo islámico, al mundo ismaelita, defiende siempre los intereses palestinos más que judíos. Esto siempre ha sido claro. Para la nación de Israel esto
no es ninguna novedad, esto siempre ha sido así, pero no nos puede llamar la atención, porque Roma, en el final de los días, de acuerdo a las grandes enseñanzas de rabinos judíos de la historia, está destinada a fusionarse con Ismael en el final de los días contra Israel. Roma, déjeme decirle, la ciudad de Roma fue fundada por Magdiel, descendiente de Esaú, o Edom, el que peleaba con Jacob en el vientre. ¿Recuerda la historia? Pues Esaú se unió en la historia a Ismael contra Jacob en la historia bíblica. Jacob es Israel, y eso es profético. En el final de los días se repite la alianza. Esaú, que es Roma, se unirá a Ismael contra Israel. Ya lo vamos a ver. Esto va a traer graves problemas al mundo. Déjeme decirle, viene lo peor de la historia. Pero por si fuera poco, también los líderes o ayatolás, los ayatolás iraníes, chiitas, los grupos más radicales del Islam también, ya han hecho conocer su posición ante la noticia emanada hoy desde Washington. Por favor, escuchen lo que ha declarado el ayatolá Ali Khamenei, líder máximo de la revolución islámica en Irán, en Persia. Por favor, escuchen este video. Es clara la declaración. El mundo islámico se va a levantar contra Israel por todos los caminos posibles. Escucha la declaración. El mundo musulmán se alzará contra el complot de Estados Unidos para declarar a Jerusalén, al-Quds, como la capital de Israel. Así lo dejó claro el líder de la Revolución Islámica de Irán durante un encuentro con las autoridades iraníes, los embajadores de los países islámicos y participantes en la 31ª Conferencia Internacional de la Unidad Islámica. El ayatolá Sayyid Ali Khamenei aseguró que hoy en día el tema palestino es la principal prioridad del mundo islámico y es una responsabilidad esforzarse para lograr su liberación. En este sentido, el ayatolá Khamenei advirtió que Estados Unidos, junto al régimen de Israel y los países reaccionarios de la región, buscan sembrar discordia entre los países musulmanes. Subrayó que el objetivo es causar guerra en el oeste de Asia y establecer un espacio seguro para el régimen sionista. En este sentido, lamentó que algunos países de la región obedezcan a Washington. در خدمت آمریکا این به ضرر خود اونهاست خودشون رو نابود میکنند. Previamente a las declaraciones del líder, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, también realizó un discurso. El mandatario afirmó que al-Quds pertenece a los musulmanes y palestinos. Señaló que tras los éxitos de Irak y Siria contra el terrorismo, el imperialismo tiene ahora nuevos planes. Por esa razón, urgió a mantener la atención. Ahora que ven que el aventurerismo del terrorismo en la región ha quedado en vano, han comenzado nuevos complots. Han convertido la región en almacén de armas y municiones, venden diferentes armas destructivos a la región, haciéndose con el dinero de los contribuyentes musulmanes, y saquean a los pueblos musulmanes de la región. Aumentan día a día sus injerencias en la región. Como conclusión, Rouhani subrayó que, a pesar de que Irán defiende la paz y la solución de los problemas a través del diálogo, jamás tolerará las agresiones del imperialismo hacia los lugares sagrados del Islam. Jerusalén, al-Quds, como la capital del régimen israelí. Un día después de que el movimiento Hamas amenazara con reavivar la intifada, ante esa eventualidad, el presidente palestino alertó este domingo que un posible cambio en el estatus de Jerusalén representará una amenaza al proceso de paz. Mahmoud Abbas aseguró que tal escenario sería inaceptable tanto para los palestinos como para los árabes y la comunidad internacional. Los palestinos consideran a Jerusalén ocupada por Israel en 1967 como la capital del Estado al que aspiran. La comunidad internacional niega también la soberanía israelí en la zona oriental de la urbe. La Liga Árabe alertó este sábado que el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí alimentará la violencia en la región. Turquía insistió en que se debe establecer un Estado palestino independiente con Jerusalén como capital. Otros países también han advertido al respecto.
Hay otras noticias. Cientos de palestinos han salido a las calles. Están protestando ante el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Las diferentes facciones, tanto en Gaza como en Cisjordania, han hecho un llamado al pueblo palestino a salir a las calles, a manifestar así su rechazo a lo que están considerando es una nueva agresión de Washington y de la Casa Blanca. Mientras tanto, los movimientos Al-Fatah y Hamas, y así como el Frente Democrático para la Liberación, catalogaron esta decisión como un ataque al derecho palestino, árabe e islámico. Y según medios de comunicación israelíes, las autoridades ya declararon alerta máxima en Jerusalén, también en Cisjordania, y esto es ante las tensiones provocadas por el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Mientras tanto, la prensa en los Estados Unidos informa que el ejército norteamericano envió grupos de la Marina a algunas embajadas en la región. Lo hizo con el objetivo de fortalecer la seguridad. La decisión de la Casa Blanca de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel ha disparado las alarmas en la región ante un posible estallido del conflicto. No han tardado en llegar las reacciones internacionales a la polémica decisión del presidente estadounidense Donald Trump sobre Jerusalén Al-Quds. El movimiento de resistencia islámica palestina Hamas indicó que la ciudad de Al-Quds seguirá siendo palestina y llamó a una nueva intifada contra Israel. Exigimos, llamamos y trabajaremos en el lanzamiento de una intifada frente a la ocupación sionista. Hoy ya no hay soluciones a medias, no hay otras soluciones. Permítanos desatar a todo el pueblo palestino para expresar su enojo y adhesión a sus derechos sobre Jerusalén y toda Palestina. El primer ministro palestino, por su parte, calificó las palabras de Trump como algo carente de sentido y solo tintan el papel. Agregó que los palestinos lucharán con unidad nacional por su justa causa frente a las políticas intervencionistas estadounidenses. Creo que la respuesta correcta al paso dado por Trump es la implementación de una unidad nacional urgente entre Gaza y Cisjordania. Esta es la respuesta a Trump y Netanyahu. Desde el viejo continente, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, advirtió que la decisión de Trump podría llevar a tiempos aún más sombríos. El anuncio del presidente Trump sobre Jerusalén tiene un impacto potencial muy inquietante. El contexto es muy frágil y el anuncio puede llevarnos a tiempos aún más sombríos que aquellos que ya vivimos. La Cancillería de Rusia, por su parte, condenó la decisión estadounidense sobre Jerusalén Al-Quds, expresó su profunda preocupación y advirtió que la medida podría desestabilizar la región. Enfatizó que el estatus de Jerusalén solo podrá resolverse mediante conversaciones entre palestinos e Israel y en conformidad con las resoluciones de la ONU. Al reconocer a Jerusalén como capital de Israel, Trump ha cumplido una de sus promesas de su campaña electoral. Sin embargo, ahora queda por ver cómo podrá encarar las consecuencias de dicha decisión, ya que el viento de la furia ha comenzado a soplar en la región. Acabamos de escuchar las declaraciones de los líderes de Irán y también de otros líderes islámicos, emitiendo sus criterios sobre lo que acaba de suceder. Ustedes habrán notado una palabra en común en el discurso iraní o persa, la palabra complot, así lo están llamando, complot contra el pueblo árabe y el Estado, entre comillas, palestino. Quiero aclarar esto, ya lo he dicho en muchas prédicas. Palestina no existe en las Escrituras. Su nombre bíblico es tierra de Israel, Eretz Israel. Así es como la Biblia lo llama, la tierra de Israel. Dice que Yeshua nació en la tierra de Israel. La palabra Palestina no aparece en las Sagradas Escrituras. Y por cierto, acá les invito a ver a mi izquierda un rollo. Está como el pueblo judío hasta el día de hoy conserva las Escrituras en rollos. Este es un rollo completo de Génesis hasta Deuteronomio, conocido con el nombre de la Torá o Pentateuco, que es la escritura sagrada que Dios le ordenó a Moisés. Nunca la palabra Palestina aparece en las escrituras del Tanaj, lo que se conoce como Antiguo Testamento en el cristianismo, ni del Brit Hadashah o Nuevo Pacto. Que quede claro enfáticamente. Es más, se está queriendo recién crear un Estado palestino, porque no existe. Y quieren que la capital de ese Estado palestino futuro sea Jerusalén. En pocas palabras, que Jerusalén sea la capital
de un Estado palestino para un pueblo palestino. Curiosamente, pues la palabra Palestina aparece recién en la historia en el año 165 de la era cristiana a través del emperador Adriano. Y esta palabra no está conectada con la palabra filisteo del Antiguo Testamento, que quede claro. La palabra Palestina tiene relación con la palabra Palatino, que era uno de los 7 montes de la ciudad de Roma. Aclaro, la ciudad de Roma, su primer nombre en la historia fue Septimontum, en latín, 7 montes o 7 colinas. Una de ellas es el monte Coeliano, Esquilino, Capitolino, Palatino y Aventino. Es precisamente sobre el monte Aventino que está instalado el Vaticano. Pero, escuche por favor, la palabra Vaticano viene de vaticinio, que significa hechicería, vaticinio o adivinación. En cambio, el nombre Palatino es el nombre del cual se basaron los romanos en el idioma latín, que era por ellos considerado como la lengua sacra o la lengua sagrada. Es así como le llamaron a uno de los montes de Jerusalén en aquel tiempo, Palatino. De ahí viene la palabra Palestina. Lo repito, 165 de la era cristiana a través del emperador romano Adriano. Por primera vez aparece la palabra Palestina en la historia, y no en la historia bíblica precisamente, sino en la historia del Imperio Romano. Ahora, ¿qué es lo que han hecho las naciones árabes? Muchas naciones árabes empezaron a dar ciudadanía de palestinos a los propios jordanos, egipcios, libaneses, etc. Los llaman palestinos. Ahora, ese grupo de palestinos quieren crear un Estado palestino, y que ese Estado tenga por capital Jerusalén, que le pertenece a los judíos. ¿Se dan cuenta? Imagínense a Bogotá, capital de 2 países, a Santiago de Chile, capital de 2 países. Es que esto no tiene sentido, pero bueno, es lo que el mundo pretende, que Jerusalén sea capital del mundo palestino. Bueno, ¿a qué va a llevar esto? Lo acabo de decir. Los líderes iraníes están utilizando la palabra complot de Estados Unidos e Israel contra ellos, y amenazan con acciones terroristas, amenazan con acciones bélicas para los próximos días como reacción a esto. Es más, el presidente de Turquía, Erdogan, el presidente turco Erdogan, quien es un enemigo abierto de Israel, ya lo ha dicho claramente, va a romper relaciones diplomáticas con Israel, como si a Israel le hiciera falta. Bueno, ya, amenaza. Pero esto se está convirtiendo en un reguero de pólvora con otras naciones árabes, que de seguro tal vez van a tomar la misma posición, unirse y reunirse para enfrentar o abordar este tema que para ellos es una declaración de guerra. Que quede claro, perdón por favor, que quede claro que para el mundo árabe lo que acaba de ocurrir hoy en Estados Unidos es una declaración de guerra. Así lo están viendo. Mucho más los grupos terroristas radicales como Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda, los que vengan, ISIS y todos los que usted quiera. Todos ellos ahora se van a ver atacados por Estados Unidos e Israel con esta declaración emitida por Donald Trump. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Aquí dice que cuando digan paz y seguridad, lo repito una vez más, que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina, o sea que viene guerra, conflicto armado al mundo. Sí, señores. Y miren lo que dijo el rey David en el Salmo 83. Escuche por favor. Salmo 83. Oh Dios, no guardes silencio. Oh Dios, no estés quieto, no calles, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te odian alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Ahora prepárese, en estos días no me sorprendería que la Liga Árabe llame de urgencia a una reunión de naciones árabes para tomar una determinación sobre la declaración de Trump. Han consultado contra tu pueblo astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabula, mira, se confabulan, confabulación de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas. Fíjese, edomitas, Esaú, representado por Roma, por el Vaticano, por el líder romano, Francisco. Escucha, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. Se unieron el Vaticano con el mundo musulmán. ¡Qué tremendo! ¿Sabía usted que el Vaticano abrió una embajada para los palestinos ya en Jerusalén anteriormente? ¿Sabía usted que los palestinos van a tener una embajada en el Vaticano en concomitancia a lo que el Vaticano hizo por ellos de reconocerlos?
como está, ve usted, se está cumpliendo la escritura literal en el verso 6. Edomitas, Roma e ismaelitas, unidos, árabes. Moab, Jordania, Agar, Egipto, Jebal, el Líbano, Amón y Amalek. Los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos y sirven de brazo a los hijos de Lot. Una fusión de naciones árabes se va a levantar contra Israel en estos días. Va a ser tremendo. Pero quiero volver un poco a lo que Israel propone y Donald Trump propuso. Ellos hablan de paz, 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 shalom. ¿Qué dice el rey David en los Salmos? Escuche por favor lo que dijo el rey David en el Salmo 120, verso 5. Por favor, Salmo 120, verso 5. El rey David dice lo siguiente. ¡Qué tremendo! Escuche. Escuche por favor. ¡Ay de mí, que moro en Meshec y habito entre las tiendas de Kedar o Cedar! Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Y yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me declaran la guerra. Este es un salmo profético que ocurrió ya en 1948, el 14 de mayo. Porque cuando el Estado de Israel es fundado, esa fecha por David Ben Gurión, en la Teudat, en el acta de declaración de fundación del Estado de Israel, dice textualmente que Israel extiende la mano de paz al mundo árabe. Extiende la mano de paz al mundo árabe. Al día siguiente, 15 de mayo, los árabes en grupo se lanzaron en guerra contra Israel para acabarlo al día siguiente de su fundación. Se conoce como la Guerra de la Independencia. Apenas Israel propuso paz, vino guerra. Bueno, le recuerdo, Netanyahu, hace pocos minutos acabamos de ver, dijo textualmente: Donald Trump está ofreciéndoles paz, nosotros también ofrecemos paz. ¿Sabe qué va a haber? Destrucción repentina. Viene guerra, viene más terrorismo. Ahora quiero explicar este salmo de David. Vuelvo a leerlo. ¡Ay de mí! ¡Qué lamentación de David a nombre de todo Israel! Que habito entre las tiendas de Cedar. ¿Quién es Cedar? Bueno, voy a explicar un poquitito acerca de esto. Yo soy un predicador que cuando preparo un mensaje, y más aún de este tipo, no me gusta basarme solo en una cosa. Me gusta investigar y presentarles a mis hermanos, hermanas y también suegras, ¿verdad?, un material de estudio que les sirva basado en la verdad de la investigación. ¿Quién es Cedar? Para eso recurrimos al Humash, al estudio de la Torá, hecha, ¿verdad?, en el judaísmo, comentarios rabínicos, a Génesis capítulo 25, verso 13. Vamos a Génesis. Acá usted puede ver la Biblia en Génesis, hebreo, arameo, español. Génesis 25, versículo 13, dice lo siguiente. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, padre de los árabes, ¿cierto? Enumerados según el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael fue Nebaiot, luego Cedar, el segundo hijo de Ismael se llamó Cedar o Kedar. El siguiente, Abdeel, Mizban, Mishma, Duma, Masá, Hadad, Teimá, Yetur, Nafish y Kedma. Fueron 12 hijos. Los hijos de Ismael, y así es como fueron llamados en sus pueblos y en sus ciudades amuralladas. Fueron 12 príncipes para sus naciones. Empezamos, al igual que Israel tuvo 12 hijos, Jacob tuvo 12 hijos que formaron las 12 tribus de Israel, Ismael también tuvo 12 hijos que formaron las actuales naciones islámicas o ismaelitas. Bueno, ahora vamos a ver un poquitico más. Otra versión, también acá tengo la Torá con Rashi, uno de los más grandes, si no el más grande exégeta bíblico de la historia. Acá lo pueden ver en Génesis 25:13. Estos son los nombres de los hijos de Ismael por sus nombres según sus nacimientos. El primogénito de Ismael fue Nebaiot, Cedar, Abdel, Mishbam, Mishma, Duma, Masá, Hadad, Temá, Yetur, Nafish, Kedma. Estos son los descendientes
de los hijos de Ismael. Hay que corroborar la información y ver quiénes son ellos. Quiero tomar un segundo para esto, por favor, y permítame corroborarlo con lo que muy grandes estudiosos del pueblo judío aportaron en la historia con respecto a este versículo 25:13 del libro de Génesis. Mire, por favor, lo que dicen los comentaristas rabínicos. Esta es la voz de Ismael. Su lenguaje es de paz, pero su mano busca la espada bañada en sangre. ¿Qué está diciendo David en el Salmo cuando dice, ay de mí que moro en las tiendas de Cedar? En principio, está aclarando que Cedar es uno de los nombres que afectaría la historia futura del Estado de Israel, del pueblo de Israel. Quiero mencionar lo siguiente. El profeta Mahoma es descendiente directo de Cedar, el segundo hijo de Ismael. ¿Qué está diciendo 900 años antes de Cristo? 900 años antes de Cristo, el rey David. Que de los descendientes de Ismael, de la línea de Cedar, vendría el ay para Israel. Exacto. De esa línea, Mahoma, autor del Corán, el libro religioso islámico, vino. Y en el Islam y en el Corán, una de las tareas es acabar con Israel y con los judíos. Lo que ellos llaman la yihad, la guerra santa, que tanto pregonan los grupos radicales islámicos como el Hamas, Hezbollah y otros más. En fin, podemos comprobar aquí, a la luz de las escrituras, este pasaje escritural. Es lamentable la situación que se está viendo en el mundo y lo que se va a venir. Yo quiero que usted me comprenda, por favor, otro texto bíblico en cuestión. Génesis capítulo 16, tenga la bondad. No es que yo tenga animadversión contra los ismaelitas. Yo entiendo que ellos son hermanos del pueblo judío porque tenemos por padre a Abraham. Pero desgraciadamente, así como Caín y Abel, Jacob y Esaú, José y sus hermanos, Jesús y sus hermanos, Ismael e Isaac tienen una pelea entre hermanos. Desgraciadamente, este conflicto bélico ya lleva más de 5.000 años en la historia y por lo visto pues va a costar mucha sangre todavía en el futuro. Veamos por favor Génesis capítulo 16, verso 9, no lo puedo obviar. Es la profecía en la cual Dios habla sobre el futuro de Ismael. ¿Cómo lo define Dios al pueblo ismaelita? Génesis 16, versos 9. Le dijo el ángel del Señor a Agar, la egipcia, madre de los árabes. Le dice, volvé donde tu señora, Sara, y ponte obediente bajo su mano. Le dijo también el ángel del Eterno, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Exacto, una multitud de naciones, una multitud de islámicos. Son 700 millones de árabes, 1.200 millones de musulmanes en el mundo. ¿Sabe lo que es eso? Literal, multitud. Tanto que no podrá ser contada a causa de la muchedumbre. 11. Además el ángel del Señor le dijo, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás su nombre Ismael. Ish significa varón, pero también significa escucha. Ishmael, escucha a Dios. ¿Y qué cosa es lo que escucha Dios? El llanto y el dolor de los hijos de Israel, afligidos y perseguidos por los hijos árabes, por los hijos de Ismael. Terrible, porque el Señor ha oído tu aflicción. Pero mire el verso 12, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante o en contra de todos sus hermanos habitará. Yo quiero ir al versículo en cuestión. Por favor, quiero que me comprenda lo que la Biblia en su texto sagrado dice acerca de este pasaje en cuestión. Permítame, por favor. Verso 12, él será hombre fiero. En el hebreo debiera decir fiero hombre. Ok, es así como aparece en el original. Fiero hombre, no hombre fiero como aparece en español. Escúcheme bien. En el original dice, y él será fiero hombre. Primero es fiero y luego es hombre. Las palabras en el hebreo son Pere Adam. Adam, al igual que el primer ser humano, Adam. Pere Adam, fiero hombre.
Esta palabra significa salvaje, violento, sanguinario, agresivo, cruel y despiadado. Tremendo. Y que se convertiría, dice, en una amenaza contra sus hermanos. Mire, esto es lo que se ha visto desde 1948. El 15 de mayo comenzó con la Guerra de la Independencia, la Guerra de los 6 días en 1967, la Guerra del 73, la Guerra del Yom Kippur y todos los conflictos armados que se han venido viendo en este tiempo, donde los grupos terroristas islámicos o las naciones árabes en principio se levantaron en furia contra Israel. Apenas había sido fundado o apenas empezaba su desarrollo. Lo que puede pasar en los siguientes días es literalmente eso, que se levante una intifada musulmana. Yo quiero que por favor pongan atención a lo que los líderes árabes están diciendo, que a raíz de la declaración de Donald Trump se podría levantar una nueva intifada, un levantamiento, todos los musulmanes del mundo al ataque contra Israel al mismo tiempo, a acabar con los judíos. La situación es muy grave, es muy grave. Yo quiero que por favor me acompañe a Génesis capítulo 17, verso 18. Dice la escritura lo siguiente: Abraham, el padre de la fe, el padre de Ismael también, dice estas palabras: haz que Ismael viva delante de ti, dice Abraham. Y dice el Señor, verso 20, en cuanto a Ismael, te he escuchado, he aquí que yo lo bendeciré, lo haré prosperar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Dios escuchó la petición de Abraham respecto a su hijo Ismael. Abraham dice: por favor, haz que Ismael viva ante ti. Pero ¿qué pasó? Ismael desobedeció. Ismael no adoró al Dios de su padre Abraham. Recuérdenlo, porque él se crió con Agar la egipcia y Abraham expulsó a la mujer y al niño. Ellos no obedecieron al Dios de Israel, sino al Dios que ella adoraba y a los dioses de aquel tiempo. Finalmente convirtieron en la época de Mahoma a Alá como su principal Dios. Yo escribí un libro que se llama Jerusalén y la Tierra Prometida. Se lo recomiendo, por favor. Ahí usted puede ver, en este libro, Jerusalén y la Tierra Prometida, toda la historia del origen del conflicto árabe-israelí. Verán ustedes que Alá no es el Dios de la Biblia, que Alá es el Dios de la luna, un Dios mitológico pagano, adorado desde antes que Mahoma nazca. Pero bueno, lo cierto es que se ha convertido en el centro de la religión islámica. Ahora podrán ver ustedes que este conflicto se va a agravar en los próximos días, semanas y meses. Amados hermanos, estamos a pocos días en el calendario hebreo, ¿verdad?, de celebrar una fiesta solemne, la fiesta del Hanukkah. Se conoce como la fiesta de la dedicación o la fiesta de las luces. Recuerda para el pueblo judío la liberación en la época de Yehuda Macabí, Judas el Macabeo. Usted puede ver la historia de los Macabeos en algunas versiones bíblicas. Ahí podrá comprender usted cómo el pueblo judío sobrevivió a una terrible persecución que se desató en aquellos días, en la cual los griegos atacaron a los judíos por sorpresa y finalmente los judíos, siendo minoría, se impusieron. ¿Será que en estos días en que se avecina el Hanukkah, porque déjeme decirle, el Hanukkah está a la vuelta de la esquina, estamos a pocos días ya de comenzar la fiesta, el 12 del mes de diciembre comienza el Hanukkah, el 24 de Kislev en el calendario hebreo, 12 de diciembre en el calendario gentil, comienzan los 9 días del Hanukkah, perdón, los 8 días del Hanukkah. Quiero que por favor me entienda lo que yo le voy a mencionar en este momento. Mis hermanos, Israel ha vivido guerras en esta época de Hanukkah. ¿Será posible que estalle un conflicto armado con el mundo islámico en estos días? No me sorprendería. No quiero especular, pero tampoco sorprendería, porque nada raro la reacción árabe va a ser rápida. ¿Por qué? Porque hay otro problema que está sin resolución. Es el conflicto sirio. En estos días, Siria fue bombardeado por Israel, a raíz que Irán ha colocado prácticamente una base de armamento militar, fabricación de armas en Siria, y están llevando cantidades de armamento iraní a Siria para luego atacar a Israel. Con esto que acaba de ocurrir en Estados Unidos, nada raro que la situación se agrave y que el conflicto sirio-israelí-iraní cobre otra dimensión. La Biblia lo dice claramente y esta profecía no se ha cumplido. Lo he predicado multitud de veces. Isaías capítulo 17, versículo 1, dice textualmente lo siguiente: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco, la capital de Siria, dejará de ser ciudad y se convertirá en un montón de escombros. Esta profecía está a punto de cumplirse. A lo mejor, no lo estoy asegurando, esto que acaba de ocurrir en Washington va a desatar un conflicto militar en el Medio Oriente
que va a agravar las tensiones en Siria, en el Líbano, donde por cierto Hezbollah ya ha venido, Hezbollah amenazando a Israel a lo largo de estos días, con una nueva guerra. E Israel le dijo a Hezbollah, cuidado, cuidado, no te atrevas a atacarme porque esta vez te voy a aplastar. Entonces, a raíz de esto que pasó con Donald Trump en las últimas horas, prácticamente lo que se ha hecho ha sido echarle leña al fuego, añadir gasolina a la llama para que esto se expanda y convierta en un verdadero polvorín en el Medio Oriente. Estamos entrando a lo que Jesucristo llamó guerras y rumores de guerras en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, que se levantará nación contra nación, religión contra religión, reino contra reino. Rapidito, Marcos capítulo 13, tengan la bondad, vamos a corroborar en las palabras de nuestro Mesías Yeshua. Marcos capítulo 13, dice la Escritura lo siguiente, verso 7. Cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no se turben. Es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Esto es el principio. Recuerden, esto es solo el principio. Pablo dijo que cuando digan paz y seguridad, que es lo que están hablando ahorita, paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Es decir, guerra con armamento nuclear. Guerra con armamento nuclear. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es decir, religión contra religión. Ahorita, cristianos católicos e islámicos se van a unir contra judíos. Escuchen, cristianos católicos más musulmanes unidos contra los judíos, porque la decisión del Papa, las declaraciones del Papa dejan claramente entrever que el Vaticano se unió al grupo, al mundo islámico. Sorpresiva unión. Antes los católicos perseguían en las cruzadas a los musulmanes, ahora se aliaron. Se aliaron. Y eso, le aclaro, que hace pocas semanas atrás, grupos islámicos como ISIS amenazaron con matar al Papa católico. Pero bueno, ahora lo tienen de aliado. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a agravar el conflicto, de acuerdo a esta profecía de Jesús, que cuando oigamos de guerras y de rumores de guerras, no nos asustemos. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos, porque el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Pero hay un detalle que yo no puedo pasar por alto. ¿Quién habló acerca de esta situación que se está viviendo en Jerusalén? El profeta Zacarías. Escuchemos por favor y leamos lo que el profeta Zacarías escribió hace siglos atrás, concretamente en el año 520 antes de la era cristiana, 520 antes de Cristo, el profeta Zacarías escribe lo que acaba de ocurrir. Permítame por favor tomar un matecito. Realmente le doy las gracias al Eterno, Baruch Hashem, por permitirme hacer este video, porque les cuento, vengo saliendo de una terrible infección en los pulmones y una afectación en la garganta terrible que me tuvo este fin de semana prácticamente volando en fiebre. Por la gracia del Eterno estoy en pie haciendo este video para la honra de Dios y la gloria de su nombre. Y quiero, por favor, este momento cúspide de este video, recordarles lo siguiente, préstenme atención. Por favor, amados hermanos, hermanas y amigos, este es nuestro nuevo y único Facebook ministerial. Ahí lo tiene, @David Diamond Oficial. Lo digo ¿por qué? Porque el Facebook anterior, David Diamond Historia del Futuro, el cual ustedes conocían, nos ha sido robado en el mes de junio. Y todas las publicaciones que están saliendo desde allí no son responsabilidad mía, así lo quieren hacer creer. Por favor, bloqueen esa página para evitar confusión, salgan de allí y por favor comuniquen, pasen la voz a los hermanos que todavía ingenuamente creen que ese es nuestro Facebook. Allí nos están publicando todos los últimos videos que he venido predicando durante estas últimas semanas. Prédicas que han sido de grande bendición para personas que están saliendo de situaciones muy difíciles en la vida. He venido realizando prédicas semanales, 2 hasta 3 prédicas por semana. Por cierto, ese Facebook David Diamond Historia del Futuro no las publica. ¿Por qué? Porque es gente delincuente. Eso es lo que son. A ustedes les digo, delincuentes, ladrones, porque me usurparon una página que era de bendición para el pueblo de Dios. Gracias, amados hermanos y hermanas. Retomamos con la profecía de Zacarías capítulo 12. Por favor, Zacarías capítulo 12 dice: He aquí que yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Primera parte, Jerusalén se convertirá en una copa que va a embriagar, a emborrachar, a aturdir y hacer caer
a los pueblos de alrededor, pueblos árabes, en este caso se entiende, porque la mayoría son naciones árabes, ismaelitas, contra Israel. Verso 3. En aquel día, por favor, preste atención a esta profecía. En aquel día, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la cargaran serán despedazados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Será que aquel día es precisamente este 6 de diciembre de este año 2017? Que en el calendario hebreo equivale al 18 de Kislev del 5777. Que Jerusalén se ha convertido en un verdadero problema para todos los pueblos, en pocas palabras, las Naciones Unidas, que aquí se llaman todos los pueblos. Es la organización diplomática más importante del mundo, Organización de Naciones Unidas contra Israel. Ese debería ser su nombre completo. Organización de Naciones Unidas, contra Israel, porque es para lo único que se unen. En honor a la verdad, Jerusalén se ha convertido en un problema para el mundo. Y todas las naciones que intenten afrontar este problema se van a ver envueltas en un verdadero torbellino. En un verdadero torbellino. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo me imagino que en las próximas horas, lo repito una vez más, líderes árabes del mundo entero, suníes como chiitas, que son los dos grupos musulmanes claramente diferenciados entre sí, las dos tendencias islámicas, sunitas y chiitas, se van a fusionar. Van a emitir seguramente la Liga de Naciones alguna resolución sobre la declaración de Donald Trump. Lo cierto es que los grupos islámicos radicales como Hezbollah, Hamas, ISIS, Al-Qaeda y otros más van a buscar sacar provecho a río revuelto, ganancia de pescadores en este conflicto que, lo repito una vez más, está llevando al mundo entero al borde de un conflicto armado en el Medio Oriente de gran envergadura. Lo repito una vez más, para todo el pueblo judío es un día de gozo, sí, por una parte, porque Estados Unidos, la primera potencia del mundo, gústele o no a quien sea, ha reconocido por primera vez en la historia de una nación gentil a Jerusalén como actual capital del Estado moderno de Israel. Pero también es el anuncio de paz y seguridad, lo cual traerá de aquí en breve a un falso Mesías, a un falso Cristo, el cual vendrá a instaurar un régimen de paz y seguridad por 7 años, que a los 3 años y medio, conocemos las profecías de Daniel, será quebrado con abominación desoladora y se desatará la más grande persecución en la historia del pueblo judío. Personalmente pienso, creo, con todo el respeto que puedan merecer distintas posiciones sobre el arrebatamiento de la iglesia, estamos a un paso de escuchar sonar la trompeta y ver a Jesús en las nubes llamando a su novia para recogerla. Este conflicto entre el mundo árabe e Israel va a entrar a una dimensión muy peligrosa. Muchos me dirán, David, pero ¿por qué a veces se entiende que tú niegas al Estado palestino, al pueblo palestino, su derecho de existir? Miren, quiero que entiendan esto, es una posición muy personal, por favor, quiero que me comprendan. Yo no tengo nada en contra del pueblo palestino como pueblo, pero creo que sus líderes son terroristas, siempre lo han sido, desde Yasser Arafat y otros más, y que nunca han podido responder a preguntas tan sencillas, ¿verdad?, como las que planteo, y permítame leer, por favor les ruego, un lector japonés hace años atrás. Les voy a contar esta historia. Yoshiro Shamamori es un ciudadano japonés de Tokio que envió una carta a un periódico local en el Japón. Y este periódico tenía la tendencia de publicar noticias a favor de los palestinos en todo tiempo, como hoy muchos medios de comunicación, usted escucha la forma en la cual están presentando la noticia, abiertamente antisemita, abiertamente antijudía, abiertamente judeofóbica. Entonces les hizo estas preguntas. Dice, si ustedes están tan seguros que Palestina, el país, fue fundado hace muchos siglos, por generaciones, y que está registrado en la historia, por favor, tengan la bondad de responderme estas preguntas. Miren las preguntas de un japonés que hoy en día, si ustedes también se las preguntan, a ver qué respuesta obtienen. ¿Cuándo fue fundada Palestina y por quién? ¿Cuáles eran sus fronteras? ¿Cuál era su capital?
¿Cuáles eran sus grandes ciudades? ¿Cuál era la base de su economía? ¿Cuál era su forma de gobierno? Ustedes pueden citar por lo menos a un líder palestino antiguo que no sea Yasser Arafat. Yo creo que me van a decir Goliat. ¿Palestina fue alguna vez reconocida como nación por otras naciones en aquel tiempo? ¿Cuál era el lenguaje de los palestinos? ¿Cuál era la religión que prevaleció en Palestina? ¿Cuál era el nombre de su moneda? ¿Cuál era la tasa de cambio de su moneda frente a una moneda de mayor peso en su historia? Y si Palestina hoy ya no existe y recién quieren crear el Estado palestino, ¿por qué la Palestina de antes dejó de existir? Bueno, déjeme decirle que este ciudadano japonés nunca encontró respuesta a estas preguntas. Y tampoco usted las encontrará, porque Palestina no existe. Quieren crear el Estado palestino y quieren que Jerusalén sea la capital de ese Estado. ¿Qué dicen las profecías bíblicas? ¿Se creará el Estado palestino? Sí. Sí se creará un Estado palestino. Y sí se dividirá Jerusalén. Cuando el anticristo firme un acuerdo de paz y seguridad, escúcheme bien, dice la Biblia en el libro del profeta Daniel, confirmará su pacto con muchos. O sea, confirmar quiere decir ratificar un convenio previo. Y yo creo que a partir de la resolución, la declaración y la firma de Donald Trump en este día, ese va a ser el punto de partida para lo que el anticristo pueda llegar a firmar de aquí en breve en ese pacto con israelíes, palestinos y la nación árabe en su conjunto. Mis amados hermanos y hermanas, lo único que les puedo decir es esto: el Señor Jesucristo viene pronto. Porque lo que acaba de anticipar Donald Trump es prácticamente abrirle las puertas al anticristo. Es abrirle las puertas al anticristo. Y si el anticristo viene pronto para comandar el mundo, escúchame bien, es que el arrebatamiento de la iglesia está más cerca todavía. Porque con lo que acaba de hacer Donald Trump, sí, ganó el cariño y el favor de la nación de Israel en su conjunto, prácticamente. La mayoría de los judíos están brincando de algarabía en el mundo entero, ¿verdad?, por lo que acaba de declarar Donald Trump. ¿Pero qué cree que harán las naciones árabes con Estados Unidos? Lo repito, vienen ataques terroristas muy graves al mundo, principalmente contra los intereses estadounidenses e israelíes. Eso no hace falta ser profeta para anunciarlo. Basta ya escuchar las declaraciones de los líderes palestinos en estos días. Lo que está claro es que el mundo árabe va a poner sus esperanzas como mediador con el mundo israelí en la Unión Europea, y de allí se levantará el anticristo. Ya Francia ha protestado hoy con la declaración de Donald Trump. Me imagino que la Unión Europea también emitirá una resolución en las próximas horas. Habrá que estar atento a lo que vaya a ocurrir allí. Lo repito, recuerden lo que el Señor Jesucristo dijo: he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme a sus obras. Bien, amados hermanos y hermanas, entramos ya a la parte final de este programa especial de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, y que se difunde a través de, por favor, lo recuerdo una vez más, nuestro nuevo y único Facebook ministerial, @DavidDiamond_oficial, como ahí lo puede ver. Hermanos, yo no quiero cerrar este programa sin antes mencionarles algo que Dios me ha hablado en semanas pasadas y que me ha dejado bastante consternado. Siento que es momento de decirlo. Ocurre que hace semanas atrás, mientras yo me encontraba en Estados Unidos predicando, como ustedes bien saben, el Señor me dio una palabra que me dejó, lo repito una vez más, acongojado. Él me hizo saber que en este tiempo se van a desatar fuertes desastres naturales en América Latina en especial. No es solamente lo que ha ocurrido en Chiapas, en México, el huracán en Puerto Rico, lo que ha pasado en Houston, Texas, en Estados Unidos, después del eclipse que se presentó, el eclipse solar anunciando juicios sobre las naciones gentiles, sino que el Señor me dejó entrever de una manera directa que vienen juicios sobre los países de Sur, Centro y Norteamérica para los próximos meses. Yo los llamo profundamente a ustedes, con todo el respeto que ustedes merecen, a orar a Dios, a pedir dirección del Espíritu Santo, porque vienen momentos de gran angustia, de gran clamor, de mucho llanto en Latinoamérica. El Señor me habló y me dijo que desde la Patagonia hasta Alaska van a ser fuertemente golpeados los países latinoamericanos,
Y yo quiero tomar este momento, la palabra de Dios, en el libro de Jeremías, capítulo 25, verso 32, dice el Señor, perdón, desde el verso 31, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque el Señor tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a la muerte, dice el Señor. Así ha dicho Adonai de los ejércitos, he aquí que el mal, la desgracia, irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los confines de la tierra. Y yacerán los muertos del Señor en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados sus cadáveres, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Sabemos perfectamente que después del arrebatamiento de la iglesia, sellos, trompetas y copas de la ira, descritos en el libro del Apocalipsis, derramarán sus juicios sobre la faz de la tierra por completo. Lo sabemos. Pero antes del arrebatamiento de la iglesia, se va a vivir lo que la Escritura llama principio de dolores o etapa preapocalíptica, la cual ya estamos viendo sus primeros visos en distintas latitudes del mundo. Pero Latinoamérica en este momento coyuntural va a vivir terrible sufrimiento. Tengo que ser sincero, claro y contundente con ustedes. Esto es lo que el Señor a mí me ha hablado y no me puedo ir de este programa sin mencionarlo. Mucha idolatría, mucho pecado, mucha apostasía ha afectado tanto a nuestra América Latina que esto realmente ha llegado al límite. Países latinoamericanos que están aprobando el aborto, están aprobando el matrimonio igualitario, están aprobando cosas aberrantes delante de los ojos de Dios, no van a quedar sin juicio. En medio de una iglesia evangélica apóstata en la mayoría de los casos, que se está haciendo cómplice del pecado, que no sale a refutar con la verdad, sino que esconde la verdad, que vive en el engaño y en la falsa doctrina. Esto no va a pasar por alto delante de Dios. Yo quiero ser claro, lo repito una vez más, es lo que el Señor a mí me ha hablado. Esto es lo que va a acontecer en los meses siguientes, que vamos a ver terribles fenómenos naturales golpeando principalmente América Latina. Muchos países se van a ver afectados por fuertes terremotos, por inundaciones descomunales nunca antes vistas, se van a ver granizadas jamás antes registradas, situaciones muy graves que, lo repito una vez más, van a cobrar la vida de muchas personas en América Latina, y las iglesias evangélicas también van a vivir momentos de luto y de dolor, porque el sufrimiento también va a afectar a muchos creyentes aún tibios. Yo estoy siendo muy responsable con lo que el Señor a mí me ha dicho, y como dice su palabra, si ves venir la espada y no adviertes, esa gente morirá, pero yo te culparé a ti. Pero si tú les anunciares, ellos ya están advertidos. El que quiere oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Simplemente les comparto lo que el Señor a mí me ha hablado en estos días. Latinoamérica va a vivir, lo repito una vez más, gemido, llanto, dolor, sangre y muerte. Mucho sufrimiento viene para Latinoamérica en los meses siguientes. Es más, quiero cerrar con esto en la palabra de Dios. Dice la Escritura por eso. Apocalipsis 22:11, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. He aquí que yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno conforme a su obra. Es más, el verso 17 dice, el Espíritu Santo y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Adón Yeshua. Adón Yeshua. Nuestro amo Yeshua. Amados hermanos, esto ha sido historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia. No olvide, por favor, comparta esta predicación. Ayúdeme a llegar con este mensaje de la palabra de Dios a miles de personas. Y por favor, salgan del Facebook David Diamond Historia del Futuro y vénganse a nuestro nuevo y único Facebook ministerial, @David Diamond Oficial. La paz del Eterno sea con ustedes, y preparémonos, porque pronto suena la trompeta y el Señor recogerá en el arrebatamiento los muertos en Cristo, que resucitarán primero. Luego nosotros, a los que vivimos, que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor.
aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Shalom. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond, El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593 231 33 203. Celular 00-593 984 64 24 42. Síguenos en nuestro nuevo Facebook ministerial @David Diamond Oficial.